Imagina tener más dinero que Pablo Escobar, pero elegir vestir como un humilde ranchero para sobrevivir. Mientras otros capos presumían lujos, autos de oro y terminaban en la tumba, Ismael el Mayo Zambada hizo lo opuesto. Se volvió un fantasma. Desde las sombras, construyó un imperio de miles de millones de dólares y logró lo imposible: no pisar una cárcel durante 50 años. Su secreto no fue la violencia, fue la invisibilidad. ¿Cómo logró lavar una fortuna incalculable vendiendo leche y abriendo guarderías mientras el mundo perseguía al Chapo? Bienvenidos a la vida oculta del verdadero dueño de la montaña. La historia de Ismael el Mayo Zambada no comienza en un palacio, ni rodeada de lujos. Su origen es tan árido y duro como la tierra misma que lo vio nacer. El Mayo llegó al mundo en 1948 en El Álamo, una minúscula comunidad rural en el municipio de Culiacán, en el corazón de lo que hoy conocemos como el Triángulo Dorado. Creciendo en el seno de una familia campesina pobre, su destino parecía estar sellado: una vida de trabajo bajo el sol, manos callosas y pobreza generacional. Pero Ismael tenía una inteligencia que no cabía en un campo de cultivo legal. Desde muy joven, trabajando la tierra, comprendió rápidamente la economía real de la sierra. Mientras otros veían simples montañas, él vio rutas. Mientras sus vecinos cultivaban frijol y maíz para sobrevivir, él observaba cómo los camiones cargados de goma de opio y marihuana generaban fortunas que el trabajo honesto jamás podría igualar. No entró al negocio como un pistolero sediento de sangre, sino como un logístico nato. Su entrada al inframundo se dio, según cuentan, gracias a familiares políticos vinculados al tráfico, lavando llantas de camiones y aprendiendo cómo mover mercancías sin ser visto. A diferencia de la mayoría de los jóvenes narcos que buscaban respeto a través de la violencia, Zambada buscaba conocimiento. En las décadas de 1970 y 1980, se formó bajo la sombra del extinto Cártel de Guadalajara, la organización madre del narcotráfico mexicano liderada por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Allí, el Mayo no era un soldado de a pie, era un operador cerebral. Aprendió que las alianzas valen más que las balas y que el verdadero poder no es el que se presume, sino el que se ejerce en silencio. Cuando el Cártel de Guadalajara se fragmentó tras la caída de Félix Gallardo, desatando guerras brutales entre Tijuana y Juárez, Zambada hizo algo que pocos lograron: sobrevivió manteniéndose neutral y diplomático. Fue un aliado clave de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, con quien perfeccionó el arte del tráfico aéreo masivo. Pero cuando Carrillo murió en 1997, dejando un vacío de poder peligroso, el Mayo no corrió a reclamar el trono públicamente. En su lugar, consolidó su posición en Sinaloa y buscó a un socio que pudiera ser la cara visible de la organización, alguien con el carisma y la ferocidad necesaria para la guerra: Joaquín El Chapo Guzmán. Para la década de 1990, Zambada ya era, en la práctica, un patriarca del crimen organizado. Ayudó a elevar a El Chapo, no como un subordinado, sino como un igual. Pero la dinámica entre ambos era fundamentalmente distinta. Mientras El Chapo se convertía en una celebridad global, obsesionado con su propia leyenda, protagonizando audaces fugas de prisión, dando entrevistas en la selva y buscando el reconocimiento de Hollywood, el Mayo se desvanecía en la geografía. La mayoría de la gente no entiende esta jugada maestra. El Mayo utilizó a El Chapo como un pararrayos. Dejó que Guzmán Loera absorbiera la fama, las portadas de revistas y, inevitablemente, la persecución obsesiva de la DEA y el gobierno mexicano. Mientras el mundo perseguía al Chapo, el Mayo operaba tranquilo desde atrás, moviendo los hilos financieros y políticos de la organización. Él era el ancla, la estabilidad en medio del caos. Quienes han tratado con Zambada lo describen no como un gángster estereotípico, sino como un hombre de campo, tranquilo,
que rara vez levanta la voz. Su oficina no era un rascacielos ni un búnker de concreto, sino la inmensidad de la Sierra Madre Occidental. Su mantra de vida fue radical y simple: el monte es mi casa y el silencio mi escudo. Sabía que la ostentación es una sentencia de muerte o de cárcel. Por eso, durante más de 50 años, nunca pisó una prisión. Vivió saltando de rancho en rancho, durmiendo bajo los árboles si era necesario, protegido no solo por sicarios, sino por comunidades enteras de campesinos que lo veían como un benefactor, un padrino, que construía iglesias y pagaba medicinas donde el gobierno nunca llegaba. Esta invisibilidad calculada fue su mayor triunfo. Mientras sus contemporáneos caían muertos o extraditados uno por uno, Ismael Zambada García permaneció como un fantasma, el único capo de la vieja guardia que, hasta el final de sus días en libertad, jamás tuvo que mirar el mundo a través de unos barrotes. Ascendió a la cima absoluta no por ser el más violento, sino por ser el único que entendió que, en este negocio, el verdadero rey es aquel a quien nadie ve. Para entender a Ismael "El Mayo" Zambada, hay que dejar de verlo simplemente como un criminal y empezar a verlo como el CEO de una de las corporaciones multinacionales más rentables y eficientes de la historia moderna. Pero a diferencia de Amazon o Walmart, su empresa no paga impuestos y su Departamento de Recursos Humanos resuelve los despidos con plomo. Sin embargo, la verdadera genialidad de El Mayo no residía en la violencia, sino en la administración de una economía sumergida que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. La base de este éxito no era el producto, era la protección. El Mayo entendió antes que nadie que el gasto operativo más importante no eran los camiones ni las avionetas, sino la corrupción. Pagando a funcionarios de alto nivel, generales del ejército, jueces federales y jefes de policía para que, literalmente, miraran hacia otro lado. Zambada compró lo más caro que existe en el mercado negro: la impunidad. No se trataba de sobornos ocasionales en una esquina oscura. Estamos hablando de una nómina institucionalizada. Se estima que millones de dólares al mes salían de las arcas del cártel exclusivamente para pagar sueldos a servidores públicos. Esta inversión le permitió construir un imperio invisible, donde los cargamentos pasaban por carreteras federales, escoltados por la misma policía que debía decomisarlos. Dirigir uno de los cárteles más grandes del mundo significaba que El Mayo ya no operaba en la Liga de los Millones. Él operaba en la estratosfera de los miles de millones cada año. Las cifras son tan grandes que se vuelven abstractas, difíciles de procesar para el cerebro humano. Algunos informes de agencias de inteligencia financiera estiman los ingresos brutos del cártel de Sinaloa en un rango que oscila entre los 3 y los 39 mil millones de dólares anuales. ¿Por qué una brecha tan grande en la estimación? Porque el crimen organizado no presenta informes trimestrales en Wall Street. Pero para ponerlo en perspectiva, en sus mejores años, el cártel de Sinaloa generaba más dinero en efectivo que empresas legítimas como Netflix o Spotify, y con un margen de ganancia infinitamente superior. El negocio de la droga tiene una de las cadenas de valor más explosivas del planeta. Un kilo de cocaína que se compra por $2,000 en las selvas de Sudamérica puede valer más de $30,000 al cruzar la frontera en Arizona, y hasta $100,000 si llega a las calles de Nueva York o Europa. Multiplica ese margen por cientos de toneladas al año, durante 50 años ininterrumpidos. Es una inyección de capital constante, un tsunami de liquidez que nunca se detiene, ni por crisis económicas globales, ni por pandemias. Mientras el mundo legítimo entraba en recesión, el negocio de El Mayo seguía facturando. Pero este éxito traía consigo un problema logístico pesadilla: el exceso de efectivo físico. La gente olvida que el dinero pesa y ocupa espacio. $1 millón en billetes de 20 pesa aproximadamente 50 kilogramos. Cuando hablas de miles de millones, estás hablando de toneladas métricas de papel moneda. Montañas literales de efectivo entraban por la frontera sur año tras año.
El cártel tenía que mover estos billetes con la misma logística con la que movían la droga. En tráileres de doble fondo, en compartimentos secretos de automóviles y a través de complejas operaciones de pitufeo bancario. Tras décadas de tráfico, más la reinversión agresiva de ese dinero, esas sumas anuales se compusieron creando una fortuna acumulada que desafía toda lógica. No era dinero estático enterrado en barriles como en las historias de piratas. Era dinero vivo. Dinero que se reinvertía en flotas de aviones. 747 decomisados y vueltos a comprar en submarinos de fabricación casera, en tecnología de encriptación de grado militar y en una red de inteligencia que rivalizaba con la de muchos gobiernos nacionales. Pocos pueden rastrear esta fortuna por completo, porque el Mayo diversificó el riesgo como el mejor gestor de fondos de inversión. El dinero sucio se lavaba y se convertía en activos limpios, mezclándose con la economía legal hasta volverse indistinguible. Entonces, ante tal magnitud de riqueza, surge la pregunta inevitable, la que ha mantenido despiertos a los agentes de la DEA durante generaciones. ¿A dónde fue todo ese dinero? Si el Mayo vivía en el monte, sin yates amarrados en Mónaco ni rascacielos con su nombre en Dubái, ¿dónde está escondido el tesoro del narco más rico de la historia? La respuesta es tan fascinante como aterradora, y nos lleva directo al corazón de su estrategia maestra. Naturalmente, una parte significativa de ese torrente de dinero se destinó a aceitar la maquinaria de guerra del cártel. Los gastos operativos incluían la compra de flotas enteras de aviones Cessna, lanchas rápidas con motores modificados, arsenales de grado militar capaces de derribar helicópteros y el mantenimiento de miles de casas de seguridad repartidas por todo el continente, sin olvidar, claro, la nómina de su ejército privado de sicarios y contrabandistas. Pero aquí es donde la historia de El Mayo se desvía del guión típico del narco impulsivo. Mientras sus contemporáneos gastaban fortunas en leopardos para zoológicos privados, grifos de oro macizo o fiestas que duraban semanas, Zambada hizo algo inesperado, algo casi aburrido pero brillante. Invirtió sus miles de millones ilícitos en la economía formal. Sí, escuchaste bien. El capo más buscado del mundo se convirtió en un respetable empresario agroindustrial. Según las revelaciones explosivas en el libro El traidor de la periodista Anabel Hernández, basadas en los diarios del propio hijo de Zambada, el capo estableció su primera gran empresa legítima tan pronto como en 1988. En pleno apogeo de su carrera criminal, mientras se consolidaban las rutas de cocaína hacia Los Ángeles, él fundaba legalmente la nueva industria de ganaderos de Culiacán. No era una simple fachada de papel, era una operación masiva de ganadería y lácteos. Zambada invirtió millones en tecnología de punta, importando las mejores razas de ganado para asegurar una producción de alta calidad. Básicamente, creó un imperio de leche. A través de esta compañía, comenzó a producir y distribuir leche pasteurizada, quesos y derivados bajo la marca Leche Santa Mónica. Si vivías en Sinaloa durante los años 90 y principios de los 2000, es casi seguro que consumiste este producto. La marca se convirtió en un elemento básico en las mesas de las familias sinaloenses. Era omnipresente en los supermercados, en las tienditas de la esquina y en las escuelas. La ironía es casi poética y totalmente perturbadora. El mismo hombre que estaba inundando las calles de Chicago y Nueva York con toneladas de cocaína, estaba alimentando a los niños de Sinaloa con vasos de leche tibia antes de ir a la escuela. El producto era real, la calidad era buena y el negocio, en la superficie, era impecable. Pero la audacia del Mayo no conocía fronteras. Los productos de la lechería ganaron tal reconocimiento por su calidad que en un punto dado, la empresa logró obtener los permisos necesarios para exportar a los Estados Unidos. Imagínatelo por un segundo. Mientras la DEA y el FBI gastaban presupuestos millonarios tratando de cazarlo, y mientras los agentes de aduanas buscaban drogas en dobles fondos de camiones, el Mayo estaba enviando camiones rotulados con su marca legal, cruzando la frontera por la Puerta Grande,
vendiendo leche y queso a los mismos consumidores estadounidenses, que por otro lado, consumían su droga. Estaba ganando dinero de los gringos por partida doble, con el veneno y con el remedio. Este movimiento estratégico cumplía una función vital más allá del lucro: el lavado de dinero a escala industrial. Una empresa lechera maneja enormes volúmenes de efectivo diario y tiene costos operativos variables que son fáciles de inflar. ¿Quién puede decir con exactitud cuánta leche produjo una vaca o cuánto alimento consumió? Es el mecanismo perfecto para mezclar el dinero sucio con las ganancias legales. Además, esto le otorgó a Zambada algo que el dinero no puede comprar directamente: legitimidad social. Se convirtió en un empleador masivo. Cientos de familias dependían de los sueldos que pagaba la lechería. Al convertirse en un pilar de la economía local, se aseguró de que la comunidad no lo viera como un criminal depredador, sino como un patrón benevolente que llevaba comida a la mesa. Mientras fuera un capo fugitivo para el mundo, en su tierra, él era simplemente el señor que vendía la leche. La lechería fue solo la punta del iceberg, el experimento inicial de un plan mucho más ambicioso. A medida que los años pasaban y las ganancias se multiplicaban, la necesidad de ocultar el origen del dinero se volvió urgente. Fue así como los funcionarios del Departamento del Tesoro de E.U. comenzaron a desenmarañar, hilo por hilo, una telaraña corporativa inmensa. Descubrieron una red sofisticada de empresas fachada vinculadas directamente a la esposa, hijos y asociados más cercanos de El Mayo. Estos negocios parecían perfectamente normales desde la acera de enfrente, pero sus cimientos estaban hechos de billetes de $100 manchados de sangre. El imperio legítimo se sostenía sobre 3 pilares fundamentales: la tierra, el ladrillo y, lo más insólito, el cuidado social. El rancho, la fortaleza disfrazada. Uno de los activos más significativos y reveladores fue el establo Puerto Rico. No estamos hablando de una pequeña granja familiar. Se trataba de un latifundio masivo de más de 760 hectáreas en las afueras de Culiacán. Para ponerlo en perspectiva, era un terreno lo suficientemente grande como para perderse en él. Bajo el sol, el rancho operaba como una potencia agropecuaria. Tenía cientos de cabezas de ganado de engorda y granjas avícolas industriales. Pero cuando caía la noche, la verdadera función de la propiedad salía a la luz. Dentro de sus límites, El Mayo mandó construir su propia pista de aterrizaje privada, perfectamente pavimentada, pero oculta por la topografía del lugar. En papel, los camiones salían cargados de pollos y reses. En la realidad, la pista servía como un nodo logístico crítico para las avionetas que llegaban de la sierra o partían hacia la frontera. Era el camuflaje perfecto. El ruido de la maquinaria agrícola tapaba el rugido de las turbinas, y el movimiento constante de vehículos de carga hacía invisible el trasiego de contrabando. Construcción. Cimentando el dinero sucio. Zambada sabía que el sector inmobiliario es la lavadora de dinero por excelencia. Por eso fundó Jamaro Constructores. Esta empresa no se limitó a remodelar casas. Asumió proyectos de ingeniería civil y desarrollos inmobiliarios completos. Esta fachada era ideal. En la construcción es increíblemente fácil inflar costos, facturar materiales inexistentes y justificar movimientos millonarios de efectivo bajo el concepto de pago de nómina a trabajadores temporales. A través de Jamaro, El Mayo literalmente ayudó a construir partes de Culiacán, integrando su dinero en el concreto y el asfalto de la ciudad. Mientras la DEA buscaba cuentas bancarias, él estaba invirtiendo en activos físicos que no se pueden confiscar fácilmente, sin afectar a terceros inocentes. La guardería, la fachada más bizarra. Sin embargo, quizás la pieza más extraña y desconcertante en el rompecabezas del Imperio del Mayo fue un centro de cuidado infantil. Sí, una guardería. Inaugurada en 2001, la Estancia Infantil Niño Feliz operaba en el corazón de Culiacán.
El nombre por sí solo, traducido como Happy Child Daycare, contrasta de manera escalofriante con la violencia que genera el negocio de su dueño. En los documentos de registro público, los socios propietarios no eran prestanombres desconocidos, sino la propia familia directa, Rosario Niebla Cardosa, la esposa de El Mayo, y sus hijas. La guardería funcionaba con total normalidad, recibiendo a cientos de niños diariamente, brindando educación preescolar y alimentos. Lo más impactante es que estaba subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lo que significa que recibía fondos públicos del gobierno mexicano para operar. Imagina la escena: padres trabajadores dejando a sus hijos por la mañana, agradecidos por el servicio, sin tener la menor idea de que los crayones, los juguetes y las instalaciones estaban financiados por uno de los capos más peligrosos del planeta. En 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, DEEU, designó a la guardería como una entidad de lavado de dinero bajo la Ley Kingpin. Pero aquí se demostró el verdadero poder local de El Mayo. Increíblemente, la guardería siguió funcionando durante años después de ser expuesta y sancionada internacionalmente. Mientras Washington la señalaba como una cueva de lavado, en Culiacán seguía siendo una institución respetada, protegida por la omisión del gobierno local y la necesidad de la comunidad. Si la guardería parecía un límite moral difícil de cruzar, la diversificación del portafolio de Ismael Zambada demostró que, para él, no existían fronteras entre el crimen y la recreación. Sus tentáculos financieros no solo sostenían la infraestructura básica de la ciudad, sino que se extendían hacia el entretenimiento puro. Su red empresarial abarcaba desde lo mundano hasta lo lúdico, incluyendo empresas de transporte masivo, distribuidoras de alimentos congelados y, lo más insólito de todo, un parque acuático. Sí, la familia Zambada era la orgullosa propietaria del Parque Acuático Los Cascabeles, ubicado en la Sindicatura de Costa Rica, a unos kilómetros de Culiacán. Este lugar no era una fachada pequeña y polvorienta, era un complejo recreativo completo, con múltiples albercas de agua cristalina, palapas para asar carne, áreas verdes y toboganes serpenteantes donde los niños de Sinaloa pasaban sus fines de semana. En 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó oficialmente a Los Cascabeles como otro activo clave en la maquinaria de lavado de dinero del cártel de Sinaloa. La noticia dio la vuelta al mundo. El gobierno estadounidense sancionaba un lugar de diversión familiar por ser la hucha de un narcotraficante. Sin embargo, lo que sucedió después ilustra perfectamente la realidad de México frente a las leyes internacionales. A pesar de las sanciones de la lista negra y de estar señalado globalmente como una propiedad del narco, el parque jamás cerró sus puertas. Al contrario, siguió operando abiertamente, recibiendo a miles de familias cada temporada y promocionando sus ofertas de verano en redes sociales como si nada ocurriera. Es una imagen verdaderamente surrealista, digna de una película de ficción distópica. Mientras los analistas de inteligencia en Washington trazaban mapas criminales vinculando ese lugar con la violencia extrema, en Culiacán, padres de familia pagaban sus entradas en la taquilla para que sus hijos se deslizaran por los toboganes. El dinero del cártel estaba siendo limpiado a través de la risa de los niños y los chapuzones en la piscina. El cloro del agua no solo desinfectaba las albercas, simbólicamente limpiaba los billetes que financiaban todo el complejo. Pero la red no terminaba ahí. El Mayo entendía que para mover drogas necesitaba mover mercancías legales. Por eso invirtió fuertemente en empresas de transporte de carga como Autotransportes Jubell. Esta flota de camiones servía una doble función logística brillante. Por un lado, operaba como un negocio legítimo de fletes que generaba facturas y justificaba ingresos. Por otro, proporcionaba la coartada perfecta para mover toneladas de narcóticos ocultos entre cargamentos de tomates, alimentos congelados o materiales de construcción hacia la frontera norte. Todos estos negocios, desde la leche y las vacas hasta los patios de recreo y los camiones,
cumplían un propósito dual estratégico que iba más allá de la simple economía. Primero, convertían el dinero de la cocaína y el fentanilo en ganancias legales provenientes del turismo local o la venta de alimentos. Pero el segundo propósito era mucho más maquiavélico y efectivo: cimentar su poder social. Al invertir en la economía de su estado natal, el Mayo no solo lavaba dinero, compraba lealtad. Se convirtió en un proveedor de servicios esenciales y de ocio. Si el gobierno no construía parques, el Mayo lo hacía. Si no había empleo, las empresas de El Mayo contrataban. Esta estrategia de narcopaternalismo le ganó el favor, o al menos la tolerancia, de los locales. Es difícil para una comunidad denunciar al hombre que emplea a tu hermano en la constructora, vende la leche que tomas en el desayuno y es dueño del parque donde celebraste el cumpleaños de tu hijo. El Mayo tejió su existencia tan profundamente en la vida cotidiana de Sinaloa, que arrancarlo de ahí no solo significaba detener a un criminal, sino desestabilizar una economía local entera. La gran pregunta que flota sobre la leyenda de Ismael Zambada no es cuántas personas eliminó, sino una cuestión puramente matemática que desafía la imaginación. ¿Qué tan rico es realmente El Mayo? Durante décadas, esta cifra fue un mito, un número abstracto debatido en informes de inteligencia y artículos de revistas financieras. Pero cuando El Mayo finalmente enfrentó el peso de la justicia estadounidense tras su captura en 2024 y su posterior proceso en 2025, el Departamento de Justicia puso una cifra oficial sobre la mesa. En la acusación formal presentada en Nueva York, los fiscales exigieron una confiscación de 14 a 15 mil millones de dólares. Deja que esa cifra respire por un momento. Deja que se asiente en tu mente. 15 mil millones de dólares. No es simplemente mucho dinero. Es una cantidad que rompe la escala de la riqueza individual convencional. Para ponerlo en perspectiva, esa suma es superior al Producto Interno Bruto, PIB, anual de naciones enteras como Nicaragua, Jamaica o las Bahamas. Es suficiente dinero para comprar equipos deportivos profesionales de la NFL, financiar misiones espaciales privadas o desestabilizar economías pequeñas. Y lo más aterrador es que esa cifra, según los propios fiscales, representa solo las ganancias rastreables de sus operaciones principales. Es apenas la punta visible del iceberg. Algunos analistas financieros especializados en economía criminal y lavado de activos sugieren que la fortuna total y acumulada de El Mayo, considerando la plusvalía de sus inversiones durante medio siglo, podría estar en el rango de los 40 a 60 mil millones de dólares. Si estos números son ciertos, la realidad es impactante. Ismael Zambada no solo sería el criminal más rico de la historia, sino que, si sus negocios fueran legales, habría sido legítimamente la segunda persona más rica de México, disputando los primeros puestos de las listas de Forbes, situándose justo detrás del magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim, cuya fortuna ronda los 100 mil millones, y superando por mucho a otros multimillonarios de la minería y la televisión. La diferencia clave entre El Mayo y otros capos históricos radica en la gestión del patrimonio. Aquí es donde la comparación con Pablo Escobar se vuelve fascinante. Pablo Escobar, en su apogeo, fue estimado en unos 30 mil millones de dólares. Pero el dinero de Escobar era dinero estúpido. El capo colombiano tenía tanto efectivo físico que no sabía qué hacer con él. Lo enterraba en campos donde se pudría por la humedad. Lo escondía en paredes donde las ratas se comían millones de dólares al año. Y lo gastaba en excentricidades visibles, como un zoológico privado con hipopótamos. Su riqueza era líquida, volátil y, en última instancia, perecedera. Zambada, en cambio, operó como el Warren Buffett del narcotráfico. Él entendió el interés compuesto, no dejó que su dinero se pudriera bajo tierra, lo invirtió. El Mayo convirtió el narcodólar en activos tangibles y productivos que se aprecian con el tiempo. Compró miles de hectáreas de tierra cuando eran baratas y esperó a que la ciudad creciera hacia ellas,
convirtiéndolas en desarrollos inmobiliarios de lujo. Invirtió en agricultura, ganadería, turismo y construcción. Su fortuna no está en una cueva esperando a ser descubierta por un cazatesoros. Está integrada en la economía formal de México. Está en los edificios de departamentos, en los centros comerciales, en los hatos ganaderos y en las cuentas bancarias corporativas de empresas que parecen limpias. Esta estrategia de dinero viejo hace que recuperar su fortuna sea una pesadilla casi imposible para las autoridades estadounidenses. Aunque el gobierno de exija 15,000 millones, la realidad es que cobrar ese dinero es otra historia. Gran parte de sus activos están a nombre de una red impenetrable de prestanombres, testaferros que van desde campesinos humildes que, en papel, son dueños de ranchos millonarios, hasta abogados y empresarios de cuello blanco que gestionan fideicomisos complejos. La arquitectura financiera de El Mayo fue diseñada para resistir su propia caída. Diversificó tanto sus tenencias que desenmarañar la propiedad real de cada activo podría tomar otros 50 años de litigios. Expertos en decomiso de activos creen que la mayor parte de su dinero jamás será encontrada. Se ha diluido en la economía global, lavado tantas veces que ya no huele a pólvora ni a químicos. Es dinero que ahora paga colegiaturas en universidades extranjeras, financia campañas políticas y sostiene negocios que operarán legalmente por generaciones. Al final, la fortuna de El Mayo Zambada es incalculable no porque no sepamos contar, sino porque él fue lo suficientemente astuto para asegurarse de que, incluso con él tras las rejas, su imperio financiero siguiera siendo, en gran medida, intocable. El Mayo no solo acumuló riqueza, construyó una herencia blindada que probablemente sobrevivirá al propio cártel que la generó. Al final, el enfoque de Ismael El Mayo Zambada hacia el poder y la riqueza fue radicalmente diferente al de sus pares. Esta estrategia de bajo perfil lo mantuvo libre mucho después de que la mayoría de los otros capos estuvieran tras las rejas o enterrados. Vivió más tiempo y ganó más dinero que casi todos ellos. Su vida es un estudio de contrastes. Un capo que usaba botas vaqueras y jeans desgastados en lugar de trajes de diseñador. Un rey que invertía en fábricas de leche en lugar de solo en casas de seguridad. Ahora, con casi 80 años, después de décadas evadiendo la captura, El Mayo finalmente terminó bajo custodia de E.U., traicionado y entregado por los hijos del Chapo. Actualmente está encarcelado en el MDC de Brooklyn, en el inframundo de los cárteles. Los jefes más ruidosos no siempre ganan. A veces, el hombre paciente prevalece durante décadas hasta que, por supuesto, su suerte finalmente se acaba. Suscríbete a nuestro canal para continuar explorando las historias ocultas detrás del poder. Historias reales contadas sin filtro, porque lo que no ves también controla el mundo. Nos vemos pronto.